del Señor, hermanos, una alegría verles, una alegría poder alabar juntos al Señor, una alegría poder también orar el uno por el otro y una inmensa alegría poder disfrutar de la misericordia del Señor un domingo más. ¿Cuántos están agradecidos de estar aquí? Sí, el Señor ha sido muy bueno. Estaba pensando que desde el año pasado que no venía al templo. Sí, gracias por la bienvenida. Sí, el 1 de enero, bueno, no tuvimos reunión, el 8 de enero fue nuestro paseo, y de ahí 3 semanas intensas en Pichidegua, con los adolescentes, con los jóvenes, y tienen que saber que fue un tiempo de mucha visitación de parte del Señor. Ver a los adolescentes, ver a los jóvenes tomar decisiones por nuestro Señor es una enorme satisfacción. Y yo quiero dar las gracias a la iglesia por toda la ayuda, por toda la oración, por los hermanos que ofrendaron, por quienes apadrinaron a adolescentes y jóvenes. Realmente fue una inversión para el reino de los cielos. Quisiera compartir con ustedes, por favor, algunos pensamientos basados en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Lucas, por favor, capítulo 11 y los primeros 4 versículos. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Señor, una vez más queremos ir delante de tu presencia para rogar que ahora tu palabra pueda llegar a nuestras vidas y que el Santo Espíritu pueda hacer esa obra hermosa dispuesta para cada uno de nosotros. Señor, que tu palabra hoy pueda caer en buena tierra, que tu nombre sea glorificado. Señor, que sea de consuelo para muchos. Y como decían tus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Amén. Yo no sé cuánto tiempo usted tiene de vida de iglesia, no sé cuánto tiempo es que conoce al Señor, seguramente muchos años, tal vez hay hermanos nuevitos y que suelen llegar al Señor y la primera inquietud que demuestran es que no sé orar. Es que no sé cómo acercarme a Dios. Y es más, hay hermanos que osan decir: por favor, mejor ore usted por mí que está más cerquita de Dios. Y eso es a ver cómo decirlo, es una realidad muy distante de lo que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Me llama mucho la atención cómo ocurre este relato. Porque cuando Jesús estaba orando, algo vieron sus discípulos y cuando terminó de orar, uno de ellos le pidió que les enseñase a orar. Y esto llama mucho mi atención porque los discípulos de Jesús no es que no sabían qué era la oración. De hecho, ellos tenían una vida rigurosa de oración. Hechos capítulo 2 nos muestra que Pedro y Juan, a la hora novena, a la hora de la oración, iban al templo.
practicaban la oración conforme a la tradición, a lo que habían aprendido, a lo que se les había enseñado. Y llama poderosamente mi atención, al menos, que uno de sus discípulos, con vida de iglesia, al ver a Jesús y ver algo distinto, algo especial, cuando Él oraba, pidió que les enseñase a orar. Muy interesante. Y aquí Jesús dedica un tiempo para enseñarle a sus discípulos cómo orar. Y me encanta cómo el Señor lo presenta, porque el modelo de oración que Él esboza, que Él confecciona y que Él quiere enseñar a sus discípulos, primeramente está basada en Dios. El Padre Nuestro, que es el modelo de oración que este relato en Lucas nos está planteando, se basa en primer lugar en Dios con 3 peticiones, que son: que su nombre sea santificado, está en el versículo 9b, que su reino venga y que su voluntad sea hecha. Y recién a partir de la 4ª petición vemos la necesidad del hombre, que se provea o nos provea del pan para nuestras necesidades, nuestras deudas y nuestro adversario. Es muy interesante porque cuando nosotros solemos orar, ¿qué ocurre en nosotros? Es como que nuestro corazón se desborda por lo que nos está ocurriendo, por las necesidades que tenemos, por las aflicciones que estamos pasando, y entramos de lleno a la petición número 4. Y Jesús nos enseña que debe haber un modelo, que tiene que haber un orden, que tiene que haber algo que nosotros podamos comprender. Y es lo que con la ayuda del Señor quisiera reflexionar en esta mañana. Me gusta mucho proyectar porque así nos apoyamos bastante en los puntos que quiero plantear. La primera petición es que su nombre sea santificado. Y daba gracias al Señor mientras transcurría esta reunión porque la mayoría de los coros hacían alusión precisamente a este aspecto de Dios. Yo entro al lugar más santo, Dios te adora a ti porque tú eres santo, santo, santo. Y qué dulce es estar en tu presencia para aclamar que Él es santo, santo, santo. Y cuando cantaba esto, era inevitable, al menos para mí, pensar en esta petición número 1 que Jesús enseña a sus discípulos. Ahora, nosotros solemos pensar que la frase santificado sea tu nombre es solo una manera de dirigirse a Dios. Creemos que es el reconocimiento a una verdad existente, como si dijéramos: Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre es santo. Pero esta parte de la oración no es solo una afirmación, sino que Jesús la plantea como una petición. No es reconocer que Dios es santo, que por cierto lo es, sino que su nombre sea santificado. Y no se trata de que usted y yo hagamos más santo a Dios, sino que ¿qué significa esto para tener en cuenta al momento de orar? ¿Qué significa que Dios sea santo? Bueno, Él es distinto a todo lo existente en el universo. Dios es el creador de todas las criaturas y de todo lo que existe. En la primera petición, Jesús nos está enseñando a pedir que el nombre del Padre sea santificado, que sea tratado con reverencia y que sea visto como santo. El pasaje paralelo que Mateo nos muestra nos da algunos detalles que Lucas omite, como por ejemplo Jesús enseña a sus discípulos a no hacer vanas repeticiones, como los gentiles,
También nos enseña que considerar a Dios santo no es solo una afirmación de su esencia divina, sino que va en línea también con aquello que espera de nosotros. Mateo nos enseña también que este Padre nuestro, que está en los cielos, es decir, en una realidad distinta a la nuestra, que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo sabe y sabe muy bien de qué tenemos necesidad en nuestras vidas, no es necesario dirigirnos a Él con vanas repeticiones, porque Él conoce todo, todo, todo. Él es santo, Él es distinto, Él es nuestro Creador, Él es nuestro Dios. Y no hace falta que nosotros elaboremos tremendos discursos para dirigirnos a Él, porque antes de que nosotros habláramos, Él conoce muy bien lo que está en nuestro corazón. Tenemos un Dios tremendamente amoroso, cercano a sus hijos. Al poner esta petición en primer lugar, Jesús obviamente estaba dándole un lugar de prioridad. ¿Por qué? Porque nos está enseñando que debemos considerar a Dios santo y que esta postura de reverencia y reconocimiento al carácter de Dios debe definir todo en nuestras vidas. En primer lugar, cuando nos dirigimos al Padre, tenemos que reconocer que Él es santo. Sí, es un atributo de su persona, de su esencia, que no hay nadie como Él, que Él conoce lo que está en nuestros corazones. Es nuestro Padre, está en el cielo, no está en esta realidad humana. Él conoce todo lo que está en nuestro corazón, en nuestra mente, y tiene misericordia de nosotros. Me llama mucho la atención que Jesús dijo Padre nuestro y no Padre mío. El Padre de la iglesia, de ti, de mí, de cada uno de nosotros, y que Él es santo. Reverencia ante Dios, ¿sí? Es un aspecto de esta oración, pero no encierra en sí misma la petición que Jesús nos quiere enseñar. No se trata de añadirle santidad a Dios, sino que nuestras vidas se conformen a la santidad divina. ¿No es Pedro quien dice, sed santos como Dios es santo? El sentido de esta primera petición es que Él pueda ser santificado en nosotros que estamos en Él y también en otros para quienes la gracia de Dios aún espera. Es decir, debemos reflejar a Dios. El sentido de la petición, que su nombre sea santificado, es permitir que esa santidad pueda reflejarse en mi vida y así glorificar a Dios. Y esto es una operación profunda del Espíritu Santo. Esto es un trabajo constante que el Espíritu Santo desea hacer en cada uno de nosotros, santificándonos en la medida que nosotros se lo permitamos, que le permitamos que entre hasta lo más profundo de nuestro corazón para que Él pueda santificarnos y ser santos como Dios es santo. Cuando hablamos de santidad, es un término muy lejano. Si yo preguntase en este mediodía cuántos de los que estamos acá son santos, quisiera ver sus manos. ¿Pueden levantarlas? Poquitos hermanos santos. Es que ser santo es muy difícil. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña que los que están en Cristo Jesús han sido santificados. Y tenemos el concepto erróneo de pensar que alguien santo es alguien que no ha cometido ningún pecado. Pero
de esas personas no existen en la tierra. Porque todos pecaron y todos estaban o están destituidos de la gloria de Dios hasta que se encuentran con el Salvador. Entonces, si la palabra del Señor nos muestra que debemos pedir que Dios sea santificado o santificado sea tu nombre, debe ir en directa relación con que esa santidad pueda permear mi vida y pueda reflejar a Cristo. Debemos reflejar a Dios. Cuando oramos, santificado sea tu nombre, estamos pidiendo que Dios nos haga partícipes de su propia santidad. Implica un proceso de toda la vida al permitir que Dios moldee nuestra forma de ser. Pero no es solo eso, sino que cuando pedimos que Dios sea santificado, lo hacemos pensando en nuestra vida para ser más como el Señor, para que aquellos aspectos que tienen que ser dedicados a Dios puedan agradarle más. Sí, una vida que refleje su nombre en nosotros, pero también tiene una hermosa acepción. Implica el proceso de consagrarnos para Dios todos los días de nuestra vida. Así como los utensilios del templo eran santificados para un uso específico, es decir, consagrados para el servicio al Señor, este santificado sea tu nombre en nuestras vidas significa que mi vida sea dedicada solo a ti, Señor. Primera petición, que tu nombre sea santificado. Que si he de vivir, que sea solo para ti y que los demás vean, que vean a Cristo en mi vida. Eso significa que tu nombre sea santificado. ¿Qué modelo de oración Jesús nos dejó? ¿Saben, hermanos? Les tengo que confesar algo. No sé si se recuerdan, pero años atrás nos juntábamos a orar los días martes. ¿Sí o no? ¿Cuántos participaron de esos cultos de intercesión? De hecho, se llamaba intercesores. ¿Sí o no? Jornadas muy bendecidas, jornadas donde el Señor nos visitaba, pero con los pastores nos estábamos dando cuenta de algo. Nos estábamos dando cuenta que cada vez que nos reuníamos a orar, comenzábamos a pedir, en primer lugar, por nosotros, por un trabajo, por necesidades evidentes y urgentes, y también por necesidades de personas que no conocemos. No digo que eso no está bien, pero a la luz de la palabra, a la luz de lo que nosotros estamos viendo, estábamos pidiendo solo por nosotros. La oración se centraba solo en lo que necesitábamos, en aspectos que robaban nuestra paz, que quitaban la paz del Señor en nuestras vidas y volvíamos a casa gozosos, alegres y reconocíamos que el Señor respondía. No digo que eso no esté bien, pero cuando aprendemos a orar en la voluntad de Dios, cuando sabemos que Dios no está aquí en esta tierra junto a nosotros, sino que es un Padre que es de todos nosotros y que está en el cielo, que no tiene necesidad que nosotros elaboremos tremendos discursos, porque Él sí conoce lo que está en nuestro corazón, sí sabe lo que padecemos, lo que sufrimos y lo que necesitamos. Los hermanos que pasaron adelante, Dios sabe muy bien lo que están pasando y Él tiene todo poder para intervenir en sus realidades. Pero si les dijese que el orden de prioridades que Jesús establece en este modelo de oración es que amemos más su reino, es que busquemos más su reino. ¿Para qué? Para que comprobemos que todo lo demás será añadido, porque nuestro Padre sabe muy bien de qué tenemos necesidad. Cuando el reino del Señor llega a nuestras vidas, vemos la vida de manera distinta. No desaparecen las necesidades, es más, es probable que aumenten las aflicciones. Por eso Jesús nos deja un modelo hermoso para aprender y seguir, para que nuestra vida de oración cambie, para que nuestra vida de oración sea distinta. Y por eso
intentamos cambiar el día y horario de reunión al lunes. Los que han venido los días lunes acá a interceder al Templo Central, lo menos que hacemos es orar por nuestras peticiones. Oramos por la iglesia. Oramos para que su nombre sea santificado. Oramos para que el Espíritu Santo visite a la iglesia. Porque si tenemos al Santo Espíritu, si amamos el reino del Señor con todo lo que somos, todo lo demás, Dios se encargará de suplirlo. Señor, enséñanos a orar. En segundo lugar, tenemos esta petición: venga tu reino. Jesús pasa de la petición de la santidad del nombre de Dios a una manifestación del reino de Dios. Es muy interesante. El reino de Dios es una realidad presente, iniciada por el ministerio de Jesús, y me encanta como Juan el Bautista lo anuncia de una manera tan potente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús, cuando inicia su ministerio, ¿qué dice? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús inicia este reino al cual nos invita a vivir. Y este reino debe ser dado a conocer. ¿Cómo podemos dar a conocer este reino? Viviendo de tal manera que podamos dar testimonio de que verdaderamente reina en nosotros es Jesús. Y que esta realidad salpique en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros amigos, es decir, con todo lo que somos. La única manera en que el reino de los cielos se manifieste en este mundo es si nosotros damos evidencia que vivimos como verdaderos ciudadanos del cielo, súbditos del verdadero Rey, santificando su nombre. Y esto es tremendo, porque para pertenecer al reino de los cielos, el primer requisito es un arrepentimiento genuino. Y es ahí cuando nosotros, muchos de nosotros, hemos rendido nuestra vida al Señor y todo cambia. Como dice un coro muy hermoso: tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. El reino de los cielos se ha acercado y ha irrumpido en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque los principios que rigen este reino no es de este mundo. Tiene principios éticos, morales distintos, los cuales fueron enseñados en detalle por nuestro Señor. ¿Oíste que fue dicho? Pero yo os digo que cualquiera que te obligue a caminar una milla, ¿qué tienes que hacer tú? Caminar 2. Si alguien te pega una bofetada, ¿qué tienes que hacer tú? Poner la otra mejilla. Si alguien te pide prestar una capa, ¿qué tienes que hacer tú? Sí, pasarle también el chaleco, la polera, no sé. Dar más de lo que se nos está pidiendo por ley, porque de esa manera daremos testimonio que somos hijos de nuestro Padre. Es decir, nuestra vida, nuestra conducta debe evidenciar que no somos de este mundo. Y en esa dirección va enfocada esta segunda petición que Jesús nos enseña: oh, que venga tu reino, que los demás puedan ver en mí que tú reinas, Jesús. Sí, que yo pueda dejar una linda huella que otros quieran imitar. Pero ¿cómo? Si no se trata de que imiten al Señor. Sí, pero no fue Pablo que dijo: imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Que los demás puedan creer por lo que ven en ti. Hoy esta sociedad, querida iglesia, está aburrida de sermones, está aburrida
de personas o hermanos que los sermoneen y les digan: tú tienes que hacer esto, esto y esto. La única manera en que muchos van a creer es viendo a Jesús en tu vida. Y para eso el reino de los cielos tiene que irrumpir con todo, con todo. ¿Se dan cuenta que estamos pidiendo bajo la perspectiva de Dios y no la nuestra? Y esta manifestación del reino de Dios debe ser el ferviente deseo del creyente. Que la primera o segunda petición que Dios escuche de su iglesia no es que nos provea, no es que nos alcance a llegar a fin de mes, no es que nos ayude como iglesia en las finanzas, que han estado muy débiles, por cierto, sino es pedir: oh Dios, que tu reino venga, que tu reino se manifieste en esta generación y úsame para tu propósito. Y tomándome de la primera petición, que tu nombre sea santificado en mi vida para poder evidenciar tu reino a otros. ¿Se dan cuenta que hay un hilo, una lógica, que hay una linda estructura? ¿Por qué? Porque el reino de Dios es el lugar donde Él ejerce su soberanía, manifiesta su presencia y es obedecido voluntariamente por quienes le aceptan como Señor. Eso significa pertenecer al reino de los cielos. No temáis, manada pequeña, dijo Jesús, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Un reino que no es de este mundo, sino un reino que no tiene fin. El reino de Dios en el tiempo presente es una esfera espiritual en los salvos, pero también comprende un programa escatológico cuya manifestación más próxima tendrá lugar en el reino milenial de Cristo en la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando pedimos que venga tu reino, no solo estamos pidiendo para que este reino sea evidente en nosotros y podamos reflejar al Señor, sino que intrínsecamente estamos rogando que la manifestación completa de este reino se haga efectiva. ¿Cómo? Cuando Jesús venga por su iglesia. Pedir, venga tu reino, tiene un doble efecto. En primer lugar, para mi vida, pero también pedir para que el amado de nuestros corazones venga pronto por nosotros. Es amar su venida. Es reconocer que nuestro Padre que está en los cielos nos quiere llevar para estar con Él por la eternidad. Que este reino, sí, se ha iniciado en este tiempo presente, ha impactado nuestras vidas, que gracias al reino de los cielos hemos conocido a Jesús, hemos sido salvos, pero eso no termina acá, sino que ha de llegar un día en que estemos por siempre y siempre con nuestro Señor. Y esa es la esperanza de una iglesia victoriosa. No es este mundo, no es los objetivos que logremos trazar a nivel profesional. La mayor esperanza, la mayor herencia que como iglesia podemos abrazar es estar por siempre con el Señor. Es pedir, oh, que tu reino venga y tu iglesia pueda gozar lo que tú has prometido, Señor. Pedir para que venga su reino es pedir de una manera intercesora. ¿Por qué? Y miren, todas estas peticiones se centran en Dios. Las dos primeras se centran en nosotros, en el sentido de que Dios sea santificado en ti y en mí, que su reino venga a nuestras vidas y demos evidencia de quién gobierna en nosotros y eso deje un hermoso camino que otros quieran seguir, pero también nos permite orar por salvación de aquellos que no conocen a Dios. Señor, que venga tu reino y muchos más puedan conocerte. Si me quieres usar para ese propósito, santificado sea tu nombre, que venga tu reino a mi vida y aquí estoy
Es un ruego por la efectividad de la predicación del Evangelio encomendado a cada uno de nosotros. Esta petición también expresa el ferviente deseo de que la venida del Señor se produzca cuanto antes, que la promesa de su regreso se cumpla. Y tristemente, nuestra vida de oración se ha centrado tal vez por décadas en nosotros, en lo que nos falta, en lo que no tenemos. Santiago nos exhorta y nos dice: pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Y no será que tenemos que rogar a Dios que nos enseñe a orar? Amar su nombre, amar su reino, amar su venida, amar todo lo que Él es, para recién comprender que este Padre bueno que está en los cielos, que sabe muy bien de qué tenemos necesidad, se va a encargar de suplir cada una de ellas en la medida que nuestro corazón esté escondido en Él y que pidamos aquello que Él quiere que pidamos. Es un tremendo desafío en una sociedad muy egocéntrica, muy egoísta, que quiere todo ahora. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a pedir como conviene. Que tu nombre, que tu reino y que tu voluntad sean hechas en mi vida y en la generación en la que estoy viviendo, donde tú me has puesto para ser usado y para que muchos crean. Y es hermoso, porque esto no se trata de los líderes, no se trata de quienes ejercen un servicio visible. Esto también es para ti, para ti, para ti. Es la realidad que estás viviendo. Señor, enséñame a orar. Y la tercera petición es pedir que se haga su voluntad. Y esta es, sin lugar a duda, la pregunta que más impacta nuestra realidad. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas? Hay mucho ensayo y error. Hay decisiones que hermanos han tomado creyendo que es la voluntad de Dios y hoy están lejos, en áreas tan específicas. A los jóvenes le compartía de que muchas veces asociamos la voluntad con la persona con la cual me voy a casar y estoy esperando la voluntad y estoy esperando la voluntad, y malas decisiones creyendo que estamos actuando en la voluntad de Dios nos desvían. Miren, esta tercera petición está muy relacionada con las dos primeras y en cierto sentido es como que fluye de ellas. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así lo dice Mateo, capítulo 6, versículo 10, en la segunda parte. Y hay tres acepciones que nos muestra qué significa hacer la voluntad de Dios. Es decir, tres aspectos, tres áreas donde podemos distinguir cómo Dios hace su voluntad. La primera es la voluntad soberana y eficaz de Dios, donde hace que se cumpla cualquier cosa que Él decrete, no nosotros. Yo no sé si ustedes se han familiarizado con el concepto: yo decreto, yo declaro que Dios tiene que hacer esto. Ojo, hermanos, esa enseñanza no es bíblica. ¿Cómo debemos orar? Que se haga tu voluntad. El único que tiene la facultad para decretar es Dios, porque Él es soberano. Pero muchas veces vemos tanto material, vemos tanta enseñanza variada, distinta, que nos hacen creer que Dios está a nuestro servicio y todo lo que pidamos, Él tiene que responderlo. Y seguramente usted me va a decir: pero Juan capítulo 15 dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús os será hecho. Sí, es verdad. Pero cuando pedimos en el nombre de Jesús, estamos pidiendo como Él pediría por nosotros. Y yo no sé si Jesús pediría para saciar intereses personales.
Pedir en el nombre de Jesús es lograr una intimidad tan profunda con Él, que sé que yo lo que voy a pedir está escondido en el corazón de Dios y va a ser su voluntad. Pedir en la voluntad de Dios es pedir que su nombre sea santificado, es pedir que venga su reino. ¿Para qué? Para que su nombre sea dado a conocer, para que su nombre, a través de usted y de mí, pueda glorificar su nombre. La voluntad soberana y eficaz de Dios hace que se cumpla cualquier cosa que Él decrete. ¿Cómo vemos la soberanía de Dios en este tiempo? La Biblia nos enseña que Jesús, nuestro Señor, sostiene la creación, así como con su mano. Y que si Él la permite dejar caer, todo se viene abajo. Pero la soberanía de Dios, Él nos sustenta cada día. En la creación, en los aspectos que nosotros no podemos controlar, vemos la soberanía de Dios, que Él hace lo que quiere. El segundo tipo de voluntad es la voluntad preceptiva, es decir, tiene que ver con su ley, tiene que ver con sus mandamientos. Y esta voluntad tristemente es transgredida de manera natural. Sabemos lo que la palabra nos enseña, sabemos que cuesta servir a Dios, sabemos que muchas veces tenemos buenas intenciones, sabemos que es lo correcto y muchas veces nos desviamos solo porque nosotros queremos. Pero para aquel que hace su voluntad, Dios tiene bendición, Dios tiene promesa. Para quien hace su voluntad de acuerdo a sus preceptos, Dios honra de una manera hermosa. Y la tercera forma de ver esta voluntad de Dios es en términos de su disposición o inclinación básica. Tiene que ver con lo que a Él le agrada o desagrada. Por ejemplo, cuando nosotros intercedemos los días lunes, donde estamos unidos en oración para que el Señor visite a su iglesia con el Santo Espíritu. Leemos que Lucas dice que Padre de vosotros y enumera varias características. Mas, ¿cómo lo va a hacer vuestro Padre Celestial? A todos aquellos que le piden. ¿Cuánto más nos recibirá el Espíritu Santo? ¿Cuánto más nos está dispuesto a dar el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Es decir, una petición basada en la voluntad de Dios, que muchas veces sabemos que es de su agrado y Dios responde. ¿Qué estaba en el corazón del Señor al momento de hacer esta tercera petición? Es un ruego para que la voluntad soberana de Dios se cumpla. Sí, que solo tu voluntad, Señor, se cumpla. Esto trae certeza de que siempre la voluntad soberana de Dios prevalecerá. ¿Saben por qué? Porque vuestro Padre que está en los cielos, que ve esta realidad como soberano que es, Él sabe de qué tenemos necesidad y Él dará lo mejor a quienes confían en Él, a quienes le aman con todo su corazón, a quienes buscan su reino. La voluntad de Dios, dice Pablo, es buena, agradable y perfecta. ¿Pero para quiénes? Para quienes aman al Señor, para quienes buscan su reino, para quienes piden que su nombre sea santificado en sus vidas, para que su reino irrumpa y muchos más puedan conocerle. Quiero que recuerdes cuando estés de rodillas ante Dios, quién es Él y quién eres tú. Y en definitiva, ¿cuál voluntad va a prevalecer? ¿La tuya o la de Dios? Dios es soberano. Y cuando pedimos que se haga su voluntad, estamos dando un paso de fe. Estamos confiando en nuestro buen Padre que está en los cielos, que nos conoce y sabe lo que es mejor para cada uno. Ahora, cuando hay conflicto entre mi voluntad y la voluntad de Dios, la nuestra tiene que ceder. No mi voluntad es soberana, sino que la de Él.
Y cuando sabemos que alguna situación nos va a desviar del Señor, pero aún así queremos rogar, ya Señor, pero en el camino se puede arreglar, no sé cómo lo vas a hacer. No, que su voluntad sea hecha y no la nuestra. Jesús nos está enseñando quién es verdaderamente soberano, y esa realidad debe permitir que nos sintamos seguros, no en lo que nosotros queremos, sino en lo que Dios quiere. Que se haga tu voluntad, acá en la tierra como en el cielo. Y esta frase sugiere un cierto tipo de conflicto al reconocer que la voluntad de Dios que Jesús tiene en mente aquí en la tierra no se está cumpliendo como si se cumple en el cielo. No sé si lo notan, pero en el cielo la voluntad de Dios se hace a la perfección. Y nuestra petición es que la voluntad de Dios también se haga así en la tierra. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, en la medida que el reino de los cielos venga, irrumpa nuestra realidad y nuestra sociedad también pueda conocer que efectivamente hay un Dios que es santo. Jesús nuevamente nos conecta con nuestra herencia y la necesidad de anhelar fervientemente el cumplimiento del reino, el cielo. Si hay un lugar donde todo funciona, no es en Europa, no es un país desarrollado. Si hay un lugar donde todo es perfecto, es en el cielo. Y querida iglesia, nuestro amado vendrá pronto por nosotros. Ya no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más separación. La muerte será vencida. Aleluya, estaremos por siempre con quien nos amó. Aleluya. Que se haga su voluntad en medio nuestro, como se hace en la tierra. Jesús está afirmando que la voluntad de Dios sí se hace en el cielo, pero no en la tierra. ¿Por qué? Porque la gente aquí en la tierra no se esfuerza para glorificar a Dios, no busca el reino de Dios, no santifica el nombre de Dios, no hace su voluntad una triste realidad que pueda cambiar en la medida en que la iglesia anuncie el reino de los cielos. En la medida que muchos puedan ver que el reino de Dios está irrumpiendo en tu vida. ¿Cómo deberíamos orar según lo que Jesús nos está enseñando? Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Orar en la voluntad de Dios es someterse a su soberanía como una expresión máxima de fe. La verdadera oración de fe es la que confía en Dios, ya sea si la respuesta es sí o es no. Debemos acercarnos a Dios y contarle lo que queremos, pero debemos confiar en que Él nos dará la respuesta que es mejor para nosotros. Y déjeme decirle, hermano, hermana, que eso es fe. Y me acuerdo de la petición que hizo Daniel cuando fue amenazado y se enfrentó al rey y le dijo: oh gran rey, tenemos un Dios que nos puede librar del horno de fuego y no serviremos a tus dioses, pero si no nos libra, déjame decirte que no serviremos a tus dioses. Eso es confiar plenamente en Dios, en su voluntad y en su soberanía. El Señor nos enseña a pedir para que la obediencia a Dios sea una realidad. Es la expresión que pone de manifiesto el deseo de que produzca una obediencia total y no solo parcial a los deseos de Dios. Y esta petición, y la última en relación a Dios, tiene que ver con el deseo de que la tierra se parezca cada vez más al cielo, donde Dios es obedecido sin ninguna resistencia ni reserva, en forma voluntaria y gozosa. Esa debiese ser nuestra oración. Que tu reino avance, Señor. Que muchas más personas te conozcan.
usa a los pastores para que eso se cumpla. Sí, es una parte de la oración, pero la más importante es, usa mi vida. Y para ello, Señor, que tu nombre sea santificado. Para ello, Señor, que tu reino venga a mi vida y que tu voluntad sea hecha. Señor, enséñanos a orar. Santificado sea tu nombre. El principio de la transformación de nuestras vidas comienza con nuestra postura ante el carácter de Dios. Venga tu reino. Es inútil esperar la victoria del reino de Dios a menos que el nombre de Dios sea considerado sagrado. Y hágase tu voluntad. La voluntad de Dios no puede ser realizada si no se considera a Dios con reverencia y adoración. 3 peticiones en este modelo que Jesús enseña a sus discípulos. Estas 3 peticiones basadas en Dios, pero con un impacto profundo en mi fe, que confronta mi vida. A partir de la 4ª recién se nos enseña a pedir por el pan de cada día, por nuestras ofensas, por nuestros pecados, y que nos libre del mal. ¿No será que debemos enfocar nuestra vida de oración de una manera distinta, querida iglesia? No debemos despojar de nosotros todo egoísmo, todo pensamiento basado en mí o en ti como primera cosa y aprender a pedir como Dios espera que pidamos. Pedir que el reino de los cielos avance en esta generación es pedir en el centro de la voluntad de Dios. Y para que eso ocurra, tengo un hermoso mensaje para ti. Dios te quiere usar. Dios confía en ti. Dios quiere transformar tu corazón para que de fracasos comiences a experimentar victoria. Todo por un cambio de prioridades. Que no seas tú, sino que el Señor sea en primer lugar. Y que si hemos de orar como iglesia, si hemos de saber pedir en este tiempo, ya están nuestras peticiones y vamos a Filipenses capítulo 4, cuando nos gozamos y decimos que debemos alabar al Señor y presentar nuestras peticiones, pero primero con alabanza, con acción de gracias. Y el Señor sabe de qué tenemos necesidad, sí, son indicaciones muy certeras. Pero iglesia del Señor, si queremos estar en el centro de la voluntad de Dios, nuestro clamor debe ser para que el reino de los cielos irrumpa en esta sociedad antes que Él venga, que muchos más puedan conocerles antes que Él venga. Y para eso Dios te quiere usar con autoridad y con gracia. No sé cuántos dicen amén a esta realidad. Y es como que surge, al menos en mí, esta necesidad. Padre, Señor, enséñanos a orar. Si ha de morir el egoísmo en nosotros, que muera. Si tenemos que atrevernos a confiar en ti, que tú sabes de qué tenemos necesidad. Y en eso queremos escondernos en tu soberanía para que tu voluntad sea hecha. Ayúdanos. Enséñanos a amar más tu reino. Enséñanos a alegrarnos con lo que alegra tu corazón. Enséñanos a ver que esta realidad no es solo mi vida, sino que hay muchos que aún no te conocen y tú quieres usarnos para que tu nombre pueda llegar a ellos y también tu nombre en ellos sea santificado. Señor, regálanos un año lleno de tu presencia, con visitación de tu Santo Espíritu, que nos capacite, que nos oriente, que nos ayude a no pedir conforme a nuestra voluntad, sino que pedir en primer lugar por tu reino, tu justicia. Irrumpe, Señor, en nosotros. Que esta iglesia local pueda agradar tu corazón. Que esta iglesia local, cada vez que se reúna a orar, pueda orar en el centro de tu voluntad.
Que esta iglesia local pueda conocerte más, pueda conocer a este Padre bueno que está en los cielos. Que antes de que nosotros hablemos, tú ya conoces lo que está en nuestro corazón, porque somos tus hijos. Enséñanos a orar, no para cambiar tu voluntad. Enséñanos a orar para pedir en tu voluntad y gozarnos en ella, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Antes de bajar, y para que no me haga subir de nuevo la hermana Fede, recordar que este martes 31 se inician las vacaciones familiares en Pichidegua. Tenemos nuestra parcela que está disponible para que pueda ir de descanso algunos días, si así lo quiere. Hay un formulario, hay un costo diario también por persona. Si hay dudas o interesados, por favor acérquense a nosotros los pastores, pero queremos que aprovechen también esta enorme bendición que el Señor le ha regalado a la iglesia. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Amén.